Shalom, shalom a todos. Bueno, querido Joel, ¿cómo estás para este nuevo encuentro mensual? Ya estamos entrando en una tradición. Sí, la verdad es que sí, nada, muy bien, contento de estar acá, de saludarte, de saludar a los amigos, enviándoles muchas bendiciones desde la Tierra Santa. Muy bien, así me gusta. Berajot a todos. Y hoy el tema es un poco una continuidad del tema anterior, ¿no? Nos quedamos con muchos temas en el tintero y por ese motivo quisimos plantear la continuidad de lo que veníamos hablando. Cuéntanos un poco en qué quieres encuadrar de nuevo en este diálogo, por dónde quieres caminar. Yo, en temas de cábala, cada vez que camino para algún lado, me termino perdiendo. Tú sabes cómo es el tema de cábala, es que empiezas a caminar y no sabes muy bien a dónde se termina. Pero bueno, como nunca se termina, uno sigue caminando. Sí, bueno, la verdad es lo que comentábamos la vez pasada y yo te decía en privado, ¿no? De que el tema que tratamos, que fue todo ese proceso del alma de abandonar este mundo, ¿no? Ese proceso de la muerte. Yo creo que lo lógico, pues, es la continuación, ¿no? Ahora, ¿cómo se comunican del otro lado con nosotros? Y la Así verdad es es. que hubo mucho interés. Yo creo que este es un tema que hay muchas personas que tal vez de los que están conectados con nosotros hoy están muy interesados tal vez en conocer, porque yo sé que hay personas que tienen experiencias, que tienen ciertas capacidades y que muchas veces no comprenden qué es lo que les sucede. Y bueno, ojalá que podamos tener un poquito de luz sobre este tema hoy. Mira, el tema es el siguiente, la comunicación con las almas del otro lado, a mi modo de ver, para encuadrar el tema, tiene dos puntos, el fundamento bíblico y la experiencia. Siempre los cabalistas tratan de buscar fundamento bíblico a experiencias, y bueno, sabemos que el texto de la Torah es infinito, y a veces la Torah literal no alcanza, digamos, de alguna manera a comunicarnos todo lo que nosotros en la Kabbalah llamamos Torah infinita, ¿no? Pero tenemos un claro ejemplo de la nigromante en la época del rey Shaul que conectó con el alma de Samuel. Quiere decir que podríamos decir que ese es un fundamento bíblico de que las almas del otro lado se comunican con nosotros, que en el propio texto bíblico lo encontramos, y luego pasamos a toda la tradición de los cabalistas que sí tuvieran contacto con almas del otro lado, y esto dentro de nuestra tradición es algo que yo te diría como muy común, muy habitual, que no se lo ve como algo extraordinario. Quizás, probablemente la gente que está fuera de la Kabbalah lo vea como algo extraordinario, ¿no? Lo sienta como algo, se pueden comunicar con almas del otro lado. Pero creo que las experiencias de tantos a través de los siglos, de tantos Mekubalim, y por lo menos de mí mismo no quiero ser autorreferencial, pero hemos tenido también a nivel personal muchísima cantidad de experiencias. Creo que esto avala, y a nivel mundial y en todas las culturas, también hay que decirlo que la comunicación con las almas del otro lado no pertenece a una cultura específica, que se ha dado en todas las tradiciones. Y esto yo creo que es lo que garantiza y avala a esta cuestión, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo que es más, si nos ponemos a mirar la cantidad de textos de literatura cabalística, nos damos cuenta que muchos de los cabalistas afirman, este es un conocimiento que yo recibí de un ángel, un maguid, un ser espiritual, que ya hablaremos de esto, ¿no? Pero también utilizando en ocasiones técnicas, ocurrieron esos contactos, otras veces sin buscarlo. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que mencionas, que dentro de la tradición judía se admite perfectamente esa comunicación con el mundo espiritual y que los espíritus están constantemente revelando información, porque, a ver, realmente cuando uno analiza, se da cuenta que todo el universo es un constante de revelación de la información. Sabemos que el infinito constantemente está enviando información con lo que llamamos el CAF. Por tanto, hay una energía, una información, un conocimiento que quiere revelarse, que está buscando recipientes. Y sabemos que las almas, igual que lo que la Torah llama ángeles, por ejemplo, malachim, en realidad son energías. Todo es una energía que está buscando una revelación. Es interesante que el título que pusimos para este encuentro, ahora yo estaba pensando, pero no me percaté, que es Mensajeros del Más Allá. Un mensajero es un malaj, lo que llaman ángeles. Pero fíjate qué curioso que yo estaba pensando, ¿no?
reflexionando antes de conectarnos, de cómo muchas veces uno llega a perderse con ese término, ¿no? Porque la gente asocia, bueno, es que en la época bíblica había profetas y venían los ángeles, pero a ver, realmente un malaj, vemos en los relatos que es alguien que viene a traer un mensaje, una palabra, o sea, una información. Lo que el profeta está revelando es la información que está trayendo ese intermediario. Entonces, lo curioso es que esa palabra, ¿no? Para ángel o malach, mensajero, sí, está conectada a esa palabra, a un texto, a una revelación. Y lo curioso es que Rabbi Abraham Abulafia hace una analogía de la palabra malach con melajá, trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que, digamos, por ejemplo, alguien que es un medium, que da un mensaje del mundo espiritual, está trabajando para la divinidad. Un maestro de Cábala que está dando un shiur, una clase con conocimientos espirituales elevados, está trabajando para el mundo espiritual. Yo, Entonces, yo, lo que... yo quiero, perdón la interrupción, pero yo quiero decir algo que me parece que es muy importante. Yo, por ejemplo, he vivido claramente en alguna de mis clases donde ya mi pensamiento, podríamos decir que queda anulado por un pensamiento que viene más allá de mí y la clase se va fluyendo sola en un nivel donde yo no sé si los propios alumnos llegan a captar lo que está pasando ahí, pero uno termina siendo de intermediario de una energía que no pertenece al yo, sino que es una energía cósmica que se ha apoderado de uno. No sé si llamarlo Ruach HaKodesh o qué, después podemos ver eventualmente qué nombre le ponemos, pero a ti seguramente te ha pasado y a muchos de los que estamos en la Kabbalah, y nos ha pasado en alguna entrevista también, Sí, que sí. empezamos nosotros a hablar y que alguien termina hablando más allá de nosotros, es decir, lo que sucede, me imagino en el mundo cristiano, la gente cuando de pequeña le enseñaban las lenguas de fuego a muchos, que los 12 apóstoles tenían lenguas de fuego en Shavuot. Pero me parece que hay esto, ¿no? Ruach HaKodesh, esa situación sagrada donde uno queda en bitul, ¿no? Queda anulado frente a la información que está recibiendo de un modo que uno empieza a explicar cosas que creía que no sabía. Es decir, porque le vienen más allá del yo. Esto me parece que es algo muy importante. Ahora, la segunda cuestión que me parece también importante es que hay una ventaja de las almas del otro lado, porque la ventaja de las almas del otro lado, a mi modo de ver, es que el tiempo y el espacio cambian. Entonces, el futuro y el pasado se mezclan. Esto dice Aryeh Kaplan, y estoy totalmente de acuerdo con él, de que hay una información que se nos puede adelantar a partir de las almas del otro lado, que nosotros no lo podemos ver, porque nosotros vivimos en un presente continuo, muy presente, y que a veces nos cuesta ir hacia el pasado o ir hacia el futuro, ¿no? No sé qué piensas de esto. Estoy totalmente de acuerdo, porque lo que están mencionando es, de hecho, el centro de lo que yo estaba mencionando anteriormente, que básicamente es que cuando una persona profundiza digamos que en un tema, en, en el tema, está hablando de la mística específicamente, pero profundiza, llega a conectar su intelecto, su pensamiento con una conciencia superior que toma control de la persona y es esa conciencia la que comienza a hablar. Eso está un poco relacionado con lo que el tema de la profecía, del Ruach HaKodesh, como mencionas, que sabemos que constantemente hay una revelación. Por tanto, hay como un alineamiento ahí de conciencia, de fuerzas espirituales, arriba y abajo, digamos que convergen y luego ocurre, digamos que esa revelación. Fíjate que decías algo muy importante al inicio, que el tema de cómo se comunican, ¿no? Estos mensajeros, los espíritus con los seres humanos es algo universal. Ya en el encuentro anterior estuvimos hablando, incluso mencionamos casos personales de cómo cosas que también le ocurren a muchas personas, de familiares fallecidos que vienen a comunicarse con las personas. Yo creo que aquí podemos entrar directo, ¿no? Hablar de algunas maneras en que esos mensajeros, esa energía, esos espíritus entran a comunicarse con nosotros.
En el encuentro anterior estuvimos hablando de ejemplos, como decía, donde directamente pueden venir familiares que están en el mundo espiritual y a través de sueños, por ejemplo, se manifiestan a la persona. Pueden darse casos también donde a través del olor, hablábamos la vez pasada, yo conté una historia de cómo cuando uno empieza a sentir como olores, uno puede identificar a los espíritus. Es curioso, estaba leyendo del Zohar, decía este pasaje del Zohar que Rabbi Shimon hablando, en el momento en que Rabbi Shimon va a fallecer, y dice que ocurrió como un éxtasis y empezaron a oler como el olor del paraíso. Quiere decir, y que esto impregnó a esas almas. Lo curioso de esto es, nos deja ver, de que por el olor uno puede saber si hay presencias, a veces buenas, a veces un poco más oscuras. Incluso puede identificar específicamente quién es el que está presente. Porque a veces se identifican, ¿no? Son maneras en que ellos están buscando de que uno pueda asociar y pueda reconocer quiénes son. El sonido es otro, porque hay gente que a mí me ha pasado conversar con personas que me dicen, yo escucho voces y yo no sé qué significa eso, escucho que me hablan. Literalmente hay gente que puede escuchar una voz audible perfectamente, hay veces que se escuchan telepáticamente. Entonces, lo que quiero resaltar acá es que constantemente estamos recibiendo información, solo que tenemos que poner bien la sintonía para captar ese Yo mensaje. digo muchas veces que es mejor que la gente hable con cabalistas y no con psiquiatras, porque el psiquiatra, si uno le dice escucho voces, le puede dar algunos químicos, así que es mejor entrar en la cábala cuando uno escucha voces. El tema, a mi modo de ver, tiene muchas aristas y una gran profundidad, porque muchas veces yo he pensado que el mal ataca en la materia, porque el mal hasta nos puede matar eventualmente, ¿no? Alguien malvado puede venir y mata a otra persona, ¿eh? En una guerra también. Pero fíjate que el espíritu, la energía, nunca puede ser derrotada. Yo creo que esto es lo que me parece que es la clave de la información. Es decir, la información sigue bajando a la materia y aunque nosotros, en nuestros bajos niveles de conciencia, no podamos admitir que cada alma está bajando un nivel, porque cuando no lo admitimos es cuando asesinamos al otro, es decir, no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo, y dejo el tema ético de lado, estoy hablando desde un punto de vista físico cosmogónico, cercenarle la vida de una persona es que no baje la información por ahí y que todos perdamos esta información. Es decir, que en realidad podríamos decir que cada muerte individual es un drama cosmogónico. Y por eso muchas veces yo digo que bajo nivel tenemos los seres humanos que no nos damos cuenta qué cantidad de información pudiéramos revelar en paz. Es decir, parece ser que hay un mal que nos ataca en el campo de la materia, porque cuando todo está tranquilo, cuando todo está en paz, podemos hacer este trabajo de conexión. Indudablemente, también cuando no hay paz, también se hacen trabajos de conexión. Yo no digo que no, porque las almas del otro lado también nos pueden ayudar a situaciones difíciles dentro del campo de la realidad. Pero muchas veces tendríamos que dentro de la materia profundizar en estos temas, elevar la conciencia para no ver la vida solamente de manera material o superficial, que es el gran error que nosotros cometemos, ¿no? Es decir, el no admitir el mundo invisible de las energías está implicando de que la mitad o más de la realidad esté cercenada. Es decir, la gente que solamente vive en el mundo material y no puede contactar con las energías del lado invisible, está perdiendo una cantidad de información brutal. Es decir, está perdiendo muchísima información que la necesita para su propia vida. No sé qué piensas de esto. Sí, de hecho, me hace pensar, ¿no? Un poco en la sociedad, cómo estos temas a veces se descartan como supersticiones, como alucinaciones, y por eso mencionaba el tema de la ciencia, que sí es fantástico, pero muchas veces con medicamentos y la ideología, el pensamiento que se trata
de presentar a una sociedad tan racional, tan científico, muchas veces ahoga la experiencia o aboga la expresión del alma individual Lo de que cada cual. pasa, Joel, que hemos pasado de la represión de tipo sexual animal que Freud nos liberó a una represión en el campo de la intuición. El racionalismo materialista actual lo que ha hecho es una represión de lo espiritual. Es decir, nos hemos liberado de la represión animal gracias a Freud y la psicología y hay una represión racional al campo de la intuición, al campo espiritual, con lo cual estamos ante otra represión. Así como del siglo XIX Freud nos libera del campo de la represión del cuerpo, ahora estamos ante la represión de lo trascendente. Todo lo que tiene que ver con la trascendencia, todo lo que tiene que ver con conexión con la divinidad, ahora el racionalismo nos lo reprime en los mismos términos que teníamos la represión de tipo físico. Por lo tanto, estamos ante otra represión también racional. Y esto hay que denunciar, la represión racional, porque en orden a lo racional se están aniquilando, bloqueando campos de información. Pero fíjate que existe, yo creo que otro, otro tema que yo creo que es más peligroso todavía, y es cuando, digamos que una religión o un sistema intenta anular la experiencia del otro. O sea, nos encontramos muchas veces sistemas religiosos que sí tienen una espiritualidad, ¿ok? Pero saben que otra persona en otra cultura tiene también una revelación, pero por razones que, no sé, sería amplio o no sé, intentan anular y desmentir o negar la experiencia que pueda tener otro ser humano, como si alguien fuera poseedor absoluto del canal o de conexión. Y esto muchas veces eh, lleva a bueno, todos los desacuerdos, los conflictos de ideológicos y de creencias de las personas, pero muchas veces también nos encontramos dentro de un mismo sistema que intenta de alguna forma anular la experiencia de el individuo dentro de ese sistema. Por ejemplo, sabes que existe dentro dentro de las tres, me parece, judaísmo, cristianismo e islam, la idea de que Dios habló una vez en el pasado y no se sigue revelando más. En el islam habló una vez con Mohammed, no, ya no recibe más nadie información. Los cristianos igual. Y en el judaísmo tenemos también esa idea de que ya no hay más profecía, que todo Bueno, bueno, cesó. Cuando sabemos a realmente diferencia por detrás, A diferencia de Abulafia exacto, que dijo, la profecía continúa y continuará. Es decir, los Mekubalim esto lo tenían claro. Ellos decían, no se puede cerrar el canon en la revelación. Y es curioso, ¿no? Es decir, alguien que cree en una revelación bíblica no cree en la revelación del hermano. Es decir, el hermano le dice, me conecté con la divinidad y le dice, mira, te envío un psiquiatra. Pero cuando Ezequiel dice en el texto bíblico, me conecté con la divinidad, a Ezequiel nadie lo manda al psiquiatra. Es decir, cuando está escrito en el texto bíblico queda sacralizado. exacto. Cuando hay una experiencia personal no está sacralizada, entonces lo enviamos al psiquiatra, lo cual aquí al psiquiatra tenemos que ir todos, porque en realidad, ¿cómo es posible que por el mero hecho de estar escrito se sacraliza lo escrito y la experiencia actual de cualquiera de nosotros no tiene un grado de sacralización? A mi modo de ver, la mística confronta permanentemente con la religión que cierra en el canon la revelación. El punto que estás tocando es un punto clave, un punto central de todo lo que hablamos en el mundo espiritual. Por eso religión y espiritualidad no van de la mano muchas veces. Muchas veces sí, hay gente religiosa espiritual, pero no van de la mano muchas veces porque la religión, de alguna vez tomando la excusa del control dogmático de las escrituras, del control cerrado de las escrituras, lo que está haciendo es utilizar las escrituras para ejercer un poder. Es decir, detrás no hay una interpretación ingenua, detrás hay una interpretación con un tipo de falta de ingenuidad, con un interés espurio para el control de la gente, ¿eh? Cuidado aquí. Y fíjate que uno reflexionando llega a cuestionar aún más, vamos a ir un poquito más profundo, porque yo me he encontrado, por ejemplo, aquí mismo en Jerusalén, estudiando
con ciertos grupos de cabalistas donde se admite perfectamente de que existe algo que se llama profecía personal o revelación personal, donde se admite claramente que la divinidad puede dar a cada individuo y da a cada individuo información sobre lo que corresponde a esa persona, muchas veces también referente a otros. Pero lo interesante de esto es que sabiendo esto, aún así se mantiene oculto y se deja la imagen externa que dice, no, no hay más profecía. Cuando internamente sabemos y hay libros y se reconoce que la revelación continúa. Claro, ahí entra lo que tú estabas mencionando. Porque imagínate que cada individuo en la sinagoga o en la iglesia empieza a decir, no, no, no voy a hacer lo que me dice esta persona porque yo también recibí una revelación divina. Es un caos, se cae todo. Sí, sí, Entonces, y pero lo quedaría, peligroso es el que sabe y no lo revela y sigue manteniendo el sistema, manteniendo a la persona en la oscuridad. Yo no, creo que eso es satánico lo que casi. pasa, Joel, que si tú le das la real naturaleza del alma, que es la conexión individual con la divinidad, estás anulando todo poder sobre esa persona y por lo tanto esa persona es libre. Es decir, aquí lo que se juega en el fondo es la libertad del alma. Cuando tú le estás diciendo a un alma que tiene la potencia de comunicarse con la divinidad sin intermediación, le está diciendo que esa alma es libre y que ningún poder religioso puede ejercer dominio sobre ella, ni religioso ni político. Por lo tanto, estás creando un peligro para el poder. Es decir, toda la espiritualidad, en el momento en que toda alma puede conectarse con la matriz, de alguna forma es un peligro para el poder de control. Esto es como indudable, no hay poder de control y por ese motivo, fíjate, los países que quieren tener un poder de control, las dictaduras, tienen que sacar al ejército con las armas, porque si no sacan al ejército con las armas, no se pueden mantener las dictaduras. A ver, piensa que si las dictaduras serían aplaudidas por todo el mundo, no necesitarían de las armas. Se necesitan de las armas para mantenerse como dictaduras. La lógica es que queda clarísimo la debilidad de los sistemas políticos que son dictaduras en el momento en que te tienen que amedrentar con el temor de las armas. Ahora, desde el punto de vista de la espiritualidad, tenemos una fuerza interior que a pesar de que haya armas en cualquier dictadura, el alma en su interior conecta con la divinidad y piensa libremente, porque cuidado que la dictadura controla la materia, pero no controla el espíritu. Bueno, seguro que tú has estudiado esto, porque ahora me hiciste acordar algo que en la universidad, en alguna de estas clases de historia medieval, el fenómeno de los alumbrados en España, de cómo aparecían mujeres, ancianos, de todo tipo de personas hablando que hacía el poder, los perseguía, los encerraba, bueno, y fíjate que toda persona, sistema que actúa de esta manera, lo que está es yendo en contra de lo que nosotros llamamos la era mesiánica, porque en el judaísmo admitimos que en la era mesiánica, mujeres, ancianos, niños, todo el mundo profetizará y tendrá conexión directa con Dios. Pero lo que es más, si estamos viendo que el ser humano desde ahora tiene el potencial de conectar digamos, con esa energía del futuro, o que sabemos que todo es un proceso gradual, por tanto, antes de que algo llegue ya está presente. Pero el que está anulando eso y yendo en contra de eso, está yendo en contra del plan divino. No quiere que venga la redención. Que, que en verdad, que en verdad es muy curioso, porque estar en contra del plan divino, en el fondo más oculto, sabemos que lo acelera. Es Es decir, todo cierto. lo que está en contra en el mundo de la superficie, en el mundo de la materia, es para acelerar la revelación de las energías. Estamos en un nivel de ocultamiento más grande, con lo cual llegamos a otra conclusión. El racionalismo que reprime el estado trascendente del sujeto, el racionalismo que está reprimiendo, está también como al servicio del poder, porque lo que no quiere es que el alma pueda aumentar su potencia en el campo intuitivo, es decir, el racionalismo que parece como la cúspide por el cual el ser humano llegó a la razón, como la diosa razón, no es la cúspide, es decir, tiene que subir un escalón más. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no sube un escalón más?
Y claro, porque el racionalismo en el fondo es el temor al campo intuitivo. El racionalismo le tiene miedo a las intuiciones, a los sueños, a los viajes astrales, a las almas del otro lado. En el fondo, detrás de la razón se esconde el miedo. porque le estás moviendo toda la zona de seguridad. Fíjate que, y entramos otra vez al tema del mal con el cual iniciaste. ¿Sabes? Mira qué cosa tan extraña lo que voy a decir, pero ¿sabes cómo crece la langosta? La langosta tiene como un caparazón, no sé cómo se llama, un caparazoncito o algo así. Ella empieza a crecer, crecer y eso le queda pequeñito, le ajusta. ¿Qué hace la langosta? Va a unas rocas, se entra ahí, suelta eso que le apretaba y desarrolla uno nuevo. Sale luego, empieza a crecer y ya esa constricción que lo encerraba no la deja, vuelve a entrar, suelta el viejo, es uno nuevo. Quiere decir que el crecimiento ocurre cuando está la tensión, cuando está la limitación, cuando está la Bueno, fuerza. Y es lo que tú decías. esto que tú planteas en la economía lo conocen muy bien, porque cuando tú tienes una empresa de 4 empleados y ya estos 4 no pueden más porque necesitan crecer, hay una crisis por falta de crecimiento, es decir, que tienes que contratar 2 empleados más o 3 empleados más porque la estructura ya no te funciona. Y lo mismo pasa con el alma. Cuando el alma crece, la estructura anterior te deja de funcionar. Ahora, fíjate qué curioso, ¿no? Lo que mucha gente en el mundo empresarial lo entiende, porque tiene que crear una estructura más grande, en el mundo espiritual no lo entiende. Es decir, en el mundo espiritual tú ves religiosos que repiten todo el momento, en sus empresas entienden que tienen que crecer, pero no entienden cómo crecer en el campo espiritual, porque todo lo llevan al campo de la materia. Por lo tanto, tenemos otra cosa curiosa, además de la represión racional en orden a la intuición. Tenemos que el deseo espiritual de crecer hacia Keter, de crecer al infinito, hoy lo hemos reducido al campo de la materia. Entonces mucha gente solamente, en vez de crecer en su interior, crece en el campo de la materia. Hay una desviación del crecimiento en la clipa de Malhut. Es decir, tenemos clipa en la Binah porque reprimimos la intuición. Ese es el endiosamiento del racionalismo. Pero también tenemos un materialismo que, si bien nos da instrumentos importantes a la hora de desarrollarnos, nos pueden hacer confundir los medios con los fines y por lo tanto también ahí tenemos otro problema. En definitiva, parece ser como que el sujeto, en orden al poder externo o en orden al miedo interno, ambos se juntan, porque claro, si tienes un miedo interior y además tienes un poder que te impide la conexión con la divinidad, ya estás totalmente bloqueado. Porque al final el poder exterior abusa de tu miedo interior para bloquearte, es decir, lo tiene todo, tiene tu miedo interior. Ahora, fíjate lo curioso del siglo XX-XXI. Ahora nos estamos liberando, pero hasta ahora hemos creado un tipo de racionalismo científico que nos está reprimiendo sin darnos cuenta, y ahora nos estamos dando cuenta de este tipo de represión racionalista. Totalmente. Has dicho algo muy interesante, que es el temor. Muchas veces las personas temen a esa conexión, a ese crecimiento, e incluso a esa propia revelación que uno recibe, a esa intuición que le dice por aquí o tal tema. Y hay veces que uno decide confiar en lo externo y a veces no escucha esa voz interna o esos guías, esos magitim que están comunicándose con cada ser humano. Y fíjate que lo curioso de esto es cómo el temor, claro, otra vez, todo cumple una función. Lo que pasa es que cuando no se comprende cuál es la función del temor, del mal, del satán, entonces, digamos que queda todo atado a un sistema de esclavitud donde yo me esclavizo a la opinión del otro, por ejemplo. Entonces, a veces ese temor es el que, digamos que una especie de bloqueo que uno mismo, quizás por desconocimiento, por falta de aumentar más un poco de la Binah y de la Jochma, a veces nos limita a abrir la vasija para que reciba. Y fíjate que muchas veces encontramos personas que dicen, yo necesito una ayuda, una sanación, o tengo tal problema, tal dificultad, y ya estoy haciendo tantos y tantos rezos. Pero mire, muchas veces no se trata de usted puede hacer todos los rezos que usted quiera. Si usted no tiene lo necesario para recibir esa luz, la información no se va a revelar. Hay muchas veces que hay gente que está pidiendo quizás una señal, no sé,
algo del cielo, dice la gente, ¿no? Y yo a veces digo, mire, no se trata a veces de muchas cosas, sino de algo que usted lo va a profundizar, que usted lo va a concentrar. Porque de hecho ahí es donde está la apertura. Cuando alguien profundiza en algo, vuelvo a citar a Abulafia, porque sabes que estoy en estos días, o en este año completo profundo con Abulafia, donde el sistema de él está en la base de que entre más una persona trabaje, por ejemplo, en el área que trabaja él, que es el tema de las rotaciones de letras y todo eso, entre más se acelere, más, digamos que pronto ocurre esa apertura de la información del conocimiento. Lo que quiero decir es que la persona, hay que hacer un trabajo aquí de romper o de esos temores, de redireccionar esa oscuridad interna manifestada en el temor, que le da poder al sistema, a la religión, al imam, al rabino, al pastor, a quien sea, para que el ser humano recobre su fortaleza interior con una autoestima fuerte, con un enfoque a la propia energía del alma suya, individual, que quiere Lo que manifestarse. pasa que el sistema es como la cáscara que se está rompiendo, en el sentido de que ahora tiene que cambiar y la cáscara ha trabajado para mantenerse como cáscara. Es decir, que la cáscara del huevo se mantendrá hasta que el pimpollo que está dentro vaya rompiendo la cáscara. Entonces, la cáscara por sí sola no se destruye, si no hay alguien que con la elevación del nivel de conciencia no lo termina de destruir. No destruir en términos violentos, no hablo de esto que es una tontería, hablo de términos de evolución de la conciencia, ¿no? En el sentido de que si uno evoluciona la conciencia, la cáscara por sí misma se va rompiendo y sin darse cuenta, la cáscara social, familiar y de toda la estructura también, ¿no? Va cambiando. Ahora, la cuestión es, cuando estamos recibiendo información del más allá, para llamarlo de alguna manera, en hebreo lo llamamos el Olam Abba, ¿no? El mundo del futuro. Claro, ¿qué hacemos con esta información? Hay muchísima gente que dice, vamos a interpretarla, pero de repente esa información la necesitamos dentro de 2 años y la gente no se da cuenta que interpretarla hoy es prácticamente imposible. Porque, es decir, hay mucha gente desesperada, angustiada, por ejemplo, que nos escribe y nos dice, me ha llegado este mensaje. Y yo muchas veces pienso y digo, desde la cámara, ¿qué le tengo que contestar? Mira, te ha llegado este mensaje que probablemente lo necesites dentro de 2 o 3 años. No sé si lo necesitarás mañana, pero nuestra mente, la biná, que es tan de la inmediatez, tan WhatsApp, tan Instagram, tan inmediata en todo, cree que si tú has soñado algo hoy, automáticamente hoy, mañana, se tiene que decodificar para ser cumplido, ¿no, señores? A ver, la Neyamá tiene un largo recorrido. Probablemente el sueño que tengas hoy o el mensaje del Maguid del otro lado sea para dentro de 4 meses, 5 meses, 1 año, 3 años. Es decir, hay que tener mucho cuidado con la desesperación interpretativa de la gente que muchas veces se comunica con nosotros y nos dice, estoy desesperado porque necesito saber esta interpretación. Y uno muchas veces se pregunta, ¿esta interpretación es una interpretación de largo plazo? Porque la Neyamá no ve nuestra necesidad de resultados hoy. Entonces, me parece que hay que tener un poco de paciencia también en cuanto que muchas veces la información que recibimos no es interpretable porque todavía no tenemos la suficiente información ni el contexto en la cual esta información se va a revelar. No sé qué piensas tú de esto, pero nosotros tenemos en la Biná un deseo de inmediatez en que si no lo interpretamos no vamos a entender nuestra realidad. Y es probablemente una realidad que supone puede pasar 10 años hasta que esta información se revele. Sí, fíjate que eso es precisamente, puedo poner la analogía del estudio de la Kabbalah. Lo que estamos haciendo nosotros cuando estudiamos las obras de los cabalistas del pasado es tratar de decodificar una información que les llegó a ellos, que fue en época pasada, pero que ahora, 100, 200, 300, 500 años después, es relevante para nosotros. Para ellos en ese momento no lo era. Y esa información que está en condensada, codificada, estamos como tratando de romper la cáscara del pensamiento de ese autor para extraer una información que es valiosa para nosotros hoy, pero que uno es consciente de que ese conocimiento será también de beneficio para generaciones dentro de 100, 200 y 300 años más adelante de nosotros. Entonces, fíjate que es una información que está, es como el huevo.
está, pero no es que va a salir el pollito de pronto. Totalmente. Toma tiempo de calentarlo, empollarlo y tal, y que salga. Y luego el crecimiento. Lo que pasa es que el Así, nivel de profundidad que tú puedas realizar hoy, el nivel de profundidad, y esto es lo que plantea la Kabbalah, te va a llegar a un punto de información que está oculta y que probablemente, como tú bien dices, se va a revelar porque probablemente la sociedad hoy no está capacitada para ese tipo de información. Es decir, aunque tú bajes, aunque tú subas esa información y la reveles, la sociedad no tiene el contexto para que esa información sea revelada. Por lo tanto, queda en el texto esa información de ese Mecubal de hace 300 años, y hoy, como bien dice, la estamos rescatando y nos damos cuenta. Por eso Yehuda de Worms dice algo que es para mí clave, muy importante, y es, cuando estamos estudiando la Kabbalah, que yo entiendo estudiar como experimentar, mucho más, cuando estamos conociendo y experimentando la Kabbalah, estamos viviendo la era mesiánica. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que vivimos en la era mesiánica y no estamos en la era mesiánica, porque la era mesiánica todavía no se reveló. Pero nosotros profundizando entendemos que la era mesiánica va a funcionar de acuerdo como nosotros ya lo estamos viendo en la profundidad. Es decir, que en la profundidad vemos nuestro aspecto mesiánico redimido, vemos nuestro tikkun, pero al mismo tiempo salimos a la sociedad y vemos la injusticia, y vemos el mal, y vemos la guerra, y vemos que la redención no ha salido a la superficie. Es decir, hay un problema entre la revelación y lo oculto, en el nivel de ocultamiento. A medida de que más gente pueda profundizar en el nivel de ocultamiento, indudablemente en algún momento aparecerá la revelación en la superficie. Por eso yo digo, hay todavía una distancia muy grande entre ver la era mesiánica en la superficie y el contacto con la era mesiánica en términos de la profundidad. Entonces, hacemos el trabajo de profundidad, lo revelamos, pero el problema es que no se puede revelar por completo, porque claro, tendría que haber 8.000 millones de personas que aumenten el nivel de conciencia al mismo tiempo para que se produzca la era mesiánica. Y como no lo hay, como la gran mayoría de la gente todavía no ha podido acceder a ese paso, es que nos encontramos grupúsculos espirituales en todo el mundo y habiendo la era mesiánica, si se quiere, en el potencial espiritual, pero los políticos ahí están, nadie se da cuenta, como que miran para otro lado. Es decir, cuando yo veo a los políticos que tenemos a nivel mundial, sea de izquierda y de derecha, a todos los enviaría al psiquiátrico, porque realmente no están a la altura de la irrupción del reino de Dios, no están a la altura del Tikkun Olam. claro, fíjate que alguien que nos está escuchando ahora plantearía una pregunta, ¿no? ¿De qué me sirve entonces tener una información ahora que no la voy a poder utilizar, sino que será efectiva en 100 o 200 años? ¿De qué me sirve tener textos de Kabbalah que no puedo comprender? Yo creo que a esa persona hay que decirle algo. Y es que, mira, yo la forma en que lo veo es que muchas veces hubo cabalistas o místicos en diferentes tradiciones que simplemente fueron eso, mensajeros, fueron el canal, el medio a través del cual se manifestó algo en ese mundo que no correspondía a esa generación, pero él fue el intermediario. Por tanto, ese medio, ese canal simplemente es como el conducto a través del cual se manifestó una información que viene del Ensof. Quiere decir que ahí está eso, ese un poquito, ¿no? De la desesperación que de la gente de abrir, de conocer, pero es todo, digamos que lo que estamos haciendo es como, vuelvo a repetir la analogía, calentando el huevo, Claro, hasta que eventualmente. yo de todas maneras no lo plantearía en términos tan de dicotomía entre la impotencia de no poder realizarlo y la potencia de la realización total, porque al final estamos en un proceso intermedio. Tenemos la potencia de avanzar, no a la potencia absoluta, pero tampoco tenemos la impotencia. Me parece que aquí, si planteamos la impotencia de no ver lo que muchos de nosotros podemos estar viendo, implica que si muchos estamos viéndolo, quiere decir que en algún momento lo podrán ver todos. Es decir, que indudablemente lo que podemos ver en el invisible se hará en algún momento visible. ¿Ok? Lo que pasa que es verdad que hoy quizás no lo podrás, pero quizás en 5 años, en 10 años, la propia persona va aumentando el clima, va cambiando su forma y va aumentando el proceso de edad. Porque cuidado, la medicina está avanzando, nos está dando más años de vida,
con la posibilidad de quedarnos dormidos mirando la televisión 50 años, o con la posibilidad de seguir avanzando todos los días y poder transformar, es decir, esa realidad invisible en una realidad visible. Yo no plantearía un dualismo de potencia e impotencia, porque un dualismo de potencia e impotencia es peligroso. Es decir, es peligroso porque el de la potencia se pega contra la realidad, el de la potencia absoluta. Y el de la impotencia cae en el nihilismo de que se quiere suicidar porque ve que no cambia nada. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado, hay que moderarse en el discurso. Si usted está cambiando en algo, si usted está revelando una idea, aunque sea una idea de luz, ya hemos avanzado un paso hacia la era mesiánica, hacia el Tikkun Olam. Es decir, a mí me parece que hay que ser como humilde en decirle a la persona, usted haga lo que pueda, es decir, no necesita saber las permutaciones de Abulafia, no necesita las complejidades de la Cábala. Ese pequeño paso que cada uno está dando es clave para que podamos avanzar. Totalmente de acuerdo contigo, por eso mencionábamos ahorita de que la revelación que trajo un cabalista hace 500 años, hoy estamos viviendo, hoy comprendemos, pero al mismo tiempo yo lo que veo es que queda una parte, o queda mucho todavía, ¿no? Sin revelar, pero estoy de acuerdo contigo, no es como impotencia, sino de que es el trabajo oculto que viene haciendo uno en cada generación para ir revelando poco a poco ese poquito de luz que cuando vienes a ver hace una gran diferencia. Es como una flor que eventualmente va a abrirse. Entonces, lo veo así, la revelación es gradual, Claro, de claro, a poquito. totalmente, pero es curioso varias cuestiones, ¿no? De este contexto que estamos analizando, ¿no? Porque fíjate que las almas del otro lado, volviendo a nuestro tema original, al enviarnos información, lo que están haciendo es ayudarnos al Tikkun Olam. Y a mucha gente le digo, cuidado con lo que voy a decir ahora, porque a veces digo cosas que... Pero en este punto, yo digo, es algo muy fuerte lo que voy a decir, a veces una persona muere para pasar al otro lado, para ayudarnos más que de este lado. Aquí hay un secreto de la Kabbalah que poca gente lo sabe. Es verdad, la gente llora, murió el familiar, yo lo entiendo, todos lloramos. Si nos pasa a nosotros, nos va a ser un dolor terrible. Pero muchas veces las almas toman una decisión de pasar del otro lado, porque del otro lado a este lado nos van a ayudar más si estuvieran de este lado. Totalmente, así es. Totalmente, totalmente. Nada, digo que es que me he dejado sin palabras porque es así. De hecho, conozco un caso de eh, una persona que tenía una situación, un familiar que estaba muy enfermo y fue a ver un vidente y el vidente le dijo, mira, esa persona va a fallecer, pero tienes que saber que esa persona es una decisión que ella tomó, no quiere seguir más acá, es una persona mayor, pero sabrás que te va a ayudar más del otro lado que, que acá. Sí, es así. Esos son muchas veces esos temas que son, a veces no se comprenden, porque a veces no se trata de buscar tampoco entendimiento a todo. El mundo espiritual es un misterio que está constantemente revelándose, y por eso decíamos algo al inicio, que es la experiencia personal de cada persona, que va aportando y va trayendo un poco más de ese conocimiento, de esa luz, de esa comunicación. Que ojo, nosotros sabemos perfectamente, como tú mencionabas, que los maestros de hoy que están acá, que hablan de estos temas, que dan este conocimiento, mañana son los paquitim, que van a guiar a otros. Que cuando alguien va a dar un tema, como decíamos ahorita, una clase, un shiur, o incluso una buena palabra, un familiar, las palabras que le dice un padre a un hijo, un hermano, muchas veces sus palabras son lo que quisiera haberle dicho, no sé, a un familiar que ya no está en este mundo. Además es curioso, ¿no? Porque fíjate que en la historia de las religiones muchas veces no son conscientes los propios feligreses de que leen estas apariciones con un maguido, ¿no? Es decir, si tú analizas, por ejemplo, lo de Saúl de Tarso, lo de San Pablo, de que le aparece Rabí Yeshua, eso es un maguid, que él tenía como a cualquier mecubal le hubiera parecido su maestro. Está bien que lo tomaron como una revelación luego dogmática de otra religión, pero a lo que voy es, y si vamos al Islam pasa lo mismo, y si vamos a otras culturas pasa lo mismo,
lo interesante aquí es que del otro lado, las energías del otro lado están constantemente enviándonos información para ayudarnos, pero claro, como tú bien dices, y estoy totalmente de acuerdo contigo, tenemos que tener un recipiente que se pueda abrir para captar esa información. Tenemos que hacer un ejercicio de mucho trabajo de este lado, porque el Magid te dice algo y tú no lo entiendes porque no te has trabajado tu cli, no te has trabajado tu vasija. Entonces, claro, la parte que nos toca a nosotros de este lado es trabajar la vasija para que tengamos la suficiente vasija, que cuando llegue esa información estemos preparados para recibirla, ¿no? Porque esto es como viene alguien, un empleado de IBM, y le dicen, usted va a ser el director general de IBM. Es muy bonito a dónde va a ir, pero no está preparado porque tenía que haber pasado por varios niveles dentro de IBM para llegar a ser director general. Entonces, claro, a veces a la gente le llega información como director de IBM, pero lo que no sabe es que todavía es empleado de IBM. Entonces, a lo que vamos es, tenemos que prepararnos para que cuando llegue la información nos encuentre con el clic correcto, nos encuentre con la vasija, ¿no? Es decir, al final todo lo que estamos haciendo, los que estamos en la Kabbalah, es preparándonos, 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 y de repente cae la información. Ahora la pregunta, ¿por qué cayó la información? No solamente porque la información viene permanentemente de la INSOF, sino porque nosotros hicimos un trabajo de ampliación del CLI. Quiere decir que esto no es por gracia, esto es por obras. Es decir, las obras son la ampliación del CLI y la gracia va a venir si el CLI está preparado. Primero, las obras de ampliación del CLI. Porque, a ver, si yo tengo un vaso pequeño de agua, recibiré el agua del vaso pequeño. Si yo tengo un balde de agua, recibiré el agua dentro del balde. Pero depende no del agua, depende de mi cli, de mi recipiente. Entonces, muchas veces llega la información, el cli no está preparado, y claro, ¿para qué llegó la información? La información se pierde. Entonces, no es simplemente de que el contexto histórico no ha llegado, sino que nuestro cli no está preparado para recibir. Entonces, hay personas que vienen y nos contactan y dicen, y mi abuela se me aparece todas las semanas para decirme algo. ¿Y hace cuánto se le aparece? Hace 2 años. ¿Y por qué usted no lo entiende? ¿Y por qué no lo entiendo? Y no lo entiendo porque todavía no entiende, no tiene el entendimiento para entenderlo. Y fíjate que ahí hay un tema muy importante, que es que toda información siempre tiene un sentido. Quiere decir que a veces estas personas que uno dice, yo quiero tener una experiencia, quiero ver, quiero sentir, me preguntas ¿para qué? Porque hay gente que dice, yo vi, yo puedo ver, bueno, y ahora usted qué hace con eso. Quiere decir que esas personas que tienen quizás como un poco de esa ansiedad de ver el mundo espiritual, pero se quedan ahí y no entienden que toda revelación cumple o está al servicio de un propósito mayor, que es lo que llamamos el Tikkun Olam. La información que uno reciba debe estar al servicio de traer esa luz al mundo, a Malhut, para el adelanto, la elevación de la conciencia de muchas veces no solamente de uno, sino de otras personas, y uno no sabe tampoco el alcance que pueda tener la información que uno reciba, no solamente dentro de la familia de uno, también a nivel como humanidad. Y por eso es que tenemos en la historia a grandes personajes en diferentes tradiciones que han hecho una obra de un nivel de tal profundidad, que es lo que decíamos ahorita, un texto de hace 500 años sigue todavía revelando información que está como bien enrolladita, que eventualmente en diferentes épocas vendrán diferentes maestros abriendo más y más ese conocimiento al servicio de la humanidad. Por eso, lo que yo quiero enfatizar más que nada es a decir a esas personas que no es solamente la experiencia, es que toda información siempre tiene que venir con un sentido, con un propósito. No es experimentar por experimentar, porque eso no me Totalmente. va a llevar a crecer. Totalmente de acuerdo. Hay un sentido, lo que pasa es que la decodificación de ese sentido tiene una relación directa con el sentido del alma, que es el tikkun personal. Es decir, en definitiva, el tikkun olam depende del tikkun personal, porque ¿cómo voy a arreglar yo la sociedad si no me arreglo yo a mí primero, ¿no? Es decir, La vasija, la responsabilidad uno es con mi vasija. Pero claro, aquellos que tienen el don de conectarse con el otro lado, todavía están, yo diría, en la mitad de la cuestión, porque le falta el trabajo del CLI.
Lo que yo quiero advertir que acá hay dos, podríamos decir, etapas. Una etapa es, se abrió mi campo intuitivo para recibir la información de las almas del otro lado. Las almas del otro lado me están enviando información. Pero si yo no sé para qué me sirve la información, esto es como me dan una nevera, ¿no? Una heladera, y yo no sé para qué sirve. Entonces, bueno, no sé, pongo una almohada adentro de la nevera, pongo el ordenador adentro de la nevera, porque no tengo ni idea para qué sirve la nevera. Entonces, claro, cuando me llega la información del otro lado. Ahora, yo me imagino las almas del otro lado, porque en la Kabbalah se dice que las almas que con más urgencia aparecen para revelar son las de los familiares, ¿no? Es decir, cuando alguien está, por ejemplo, ante una decisión muy importante de su vida, aparecen energías para tratar de ayudarlas. Esto, por experiencia, me ha sucedido, pero muchos dentro de la Kabbalah le han sucedido que aquellas presencias familiares denotan como más potencia que otras almas anónimas. Mira, te puedo contar una experiencia acabó un poco trágica, pero está confirmando lo que mencionas, de cómo familiares con un sentido de urgencia muchas veces vienen a, digamos que a advertir, de alguna forma guiar a algunos de sus familiares, pero mira, te voy a contar un caso que acabó negativo, pero que realza ese punto que estás mencionando, de cómo familiares fallecidos vienen a comunicarse cuando hay como un peligro, algo grande. Y esto le pasó a un primo mío, que él falleció en un accidente, pero lo que te quiero comentar es que fue una vez que iban a ir de un viaje para la playa. Y resulta ser que en ese día el hijastro, o sea, el hijo de su esposa, un niño como de 12, 13 años, tuvo un sueño. Y en ese sueño se reveló una mujer, o sea, mi tía, la mamá de él, que está fallecida. Y esa mujer vino y le dice, mira, yo soy la mamá de fulano de tal, vengo a decirte para que tú le digas a él que no vaya a ese viaje, porque si va a haber un accidente y va a perder su vida. El niño no conocía, porque mi tía falleció hace muchos años, pero el sueño fue de tal impacto que él le cuenta eso a él y a su mamá y no le creyeron. Pero el niño tuvo tal impacto que dijo, yo no voy a ir a la playa, yo no voy a ir en ese viaje. ¿Qué pasó? Fueron y hubo un accidente. Y bueno, las cosas se complicaron, a los pocos días él fallece. Pero lo que yo creo que es un ejemplo, y trayendo acá ejemplos ya eh, directos, ¿no? De experiencia, temas personales, que realzan cómo literalmente vienen almas, mayormente familiares, a revelarnos información cuando ven que hay, digamos que un peligro o una necesidad de intervenir y de ayudar, digamos que a sus familiares. Totalmente, totalmente. Y esto está muy explicado por muchos cabalistas, experiencias personales. En otras culturas también aparece la posibilidad de que el campo intuitivo de alguien, sobre todo de los niños, que como todavía no tienen el desarrollo de la mente racional, su campo intuitivo es mucho más abierto, ¿no? Por ese motivo, los niños, entre comillas, ven fantasmas, que los padres le dicen, no, los fantasmas no existen. Yo creo que a los niños no hay que asustarlos de que no existan, hay que tranquilizarlos de que existen, es al revés. Creo que al decirnos los fantasmas no existen y los fantasmas siguen apareciendo, nos han asustado más, negándonos esa realidad. Joel, podemos seguir hablando como siempre, otra vez se nos ha pasado Puede ser. volando nuestra hora. Si Dios quiere nos veremos en marzo nuevamente en alguna fecha que podamos. Bueno, que desde Jerusalén finalmente nos envían la paz, que tanto ansiamos a todos, a toda la humanidad. Te envío un abrazo muy fuerte. Aquí desde el Principado de Andorra, que ya hace 2 años que estoy aquí, ya dejé Barcelona. Y bueno, un abrazo enorme, te quiero mucho, ya sabes que te quiero. Yo también, la verdad, no me puedo creer que pasó una hora. Nada, darte las gracias, darle las gracias a todos los amigos que se conectaron. Y nada, un gran shalom, un gran abrazo, muchas bendiciones a todos desde Tierra Santa. Hasta el próximo encuentro. Shalom a todos, un abrazo enorme y muchas verajot, que sigamos adelante, al Tikkun Olam. Shalom.